Videojueguistas, hoy no voy a estar mostrando una feria ni un evento de videojuegos, ni tampoco voy a estar haciendo un análisis de esos donde busco muchos datos o información sobre un juego, sino que va a ser algo personal. Y ya que estamos hablando de personal, ya somos casi 20.000 en esta comunidad que se está formando. Por lo tanto, si les gusta el contenido que hago y aún no lo hicieron, no se olviden de suscribirse para poder llegar lo más rápidamente posible a ese número. Y ahora sí, la idea de este video es que yo les pueda contar una experiencia o mis experiencias personales con algunos juegos que en primera instancia podría decir que deberían gustarme, ya sea por la portada del juego o por el gameplay que pude haber visto, pero a la hora de ponerme a jugarlo trato de meterle ganas, trato de hacer todo lo posible para que me guste y la verdad que no logro adaptarme al juego. Les quiero comentar que tomé 5 juegos, que esto no representa todos los juegos que no me gustan, sino que son los primeros 5 que se me vinieron a la mente. Si les gusta esta idea, no se olviden de dejarle like al video y de decirlo en los comentarios, así hacemos una segunda parte. Y voy a tratar de hacer un surtido entre diferentes consolas, por lo tanto voy a empezar con el Family Game o NES para ir avanzando en distintas generaciones. Y el primer juego, creo que para los que miran habitualmente el canal, principalmente los vivos, va a ser una obviedad, y se trata del Frontline para el Family o NES, un juego donde controlamos a un soldadito que tiene que moverse en un plano vertical, derrotando a todos los que se le van cruzando adelante. La verdad que este juego es un juego que a mucha gente le gusta y yo no puedo decir que sea por ahí un mal juego, pero lo que me pasa es que desde el primer momento que lo vi me pareció extraño este personaje que tiene una forma rara de caminar, que tiene un gorro extraño también en color rojo, que en su momento no entendí esta vestimenta militar y encima el hecho de los sonidos que para mí no ayudan con el contexto, pero bueno, en esa época era lo que teníamos que tolerar, así que el tema del sonido sería lo de menos. No sé, nunca terminó de agradarme demasiado por eso y lo termino prejuzgando. A la hora de que me tengo que poner a juzgarlo, la verdad que tengo que decir que el juego no está tan mal, pero ya le tomé tanta idea que la verdad lo termino sacando y no le dedico por ahí el tiempo que se merece ni tampoco la importancia. Váyanme diciendo ustedes en los comentarios si coinciden conmigo o si la verdad que piensan distinto. Pero como este es un caso que lo prejuzgo más de lo que lo puedo considerar un mal juego y que ni siquiera me interesa ni por la portada ni por un gameplay, vamos a pasar a un segundo donde sí la cosa se pone un poquito más intensa. Y en este caso estamos hablando de un juego que salió para el Family, salió para el Sega, salió para computadora, para un montón de plataformas. Y se trata del Paperboy, el juego en el que controlamos a un chico que tiene que ir repartiendo periódicos por distintas casas del barrio. La verdad que cuando yo veo la portada del juego, cuando veo un gameplay, me parece sumamente atractivo. Piénsenlo también para un niño, un chico, un adolescente que se crió con su bicicleta saliendo a recorrer su barrio. Y tener la posibilidad de ir con la bici recorriendo un barrio que no es nuestro barrio, pero bueno, eso no importa, en una época donde tampoco eran muy habituales los juegos de bicicleta o de este estilo que los podemos asociar más a la vida cotidiana nuestra. O sea, acá no estamos hablando de un superhéroe, no estamos hablando de nada raro, es simplemente una persona que tiene que repartir diarios, algo que tranquilamente podríamos hacer nosotros. Y la verdad que toda la premisa del juego me atrae y me atrae mucho. Hasta el formato vertical, cómo se ve, cómo vamos avanzando con la bici. Pero lo que me termina pasando es que cuando me pongo a jugarlo, el juego no sé, me resulta, no puedo decir difícil, pero que no me termina de cerrar. Ya sea por la precisión que tenemos que tener cuando tiramos el periódico, que prácticamente tiene que caer en el lugar justo, y a eso le tenemos que sumar el hecho de que tenemos que estar al mismo tiempo concentrados en ir esquivando obstáculos y pensando a la vez en tirar el periódico. La verdad que no sabría explicar por qué, pero se me hace un juego demasiado denso. ¿Podemos decir difícil? Puede ser, no lo sé. Díganmelo ustedes en los comentarios si Paperboy es difícil o es injusto. La verdad que no me quiero meter demasiado en ese tema porque es una cuestión personal mía, que cuando yo me lo pongo a jugar, incluso cuando lo hacía de chico, tengo este tema de que quiero jugarlo, le doy una oportunidad, le doy otra y me termino cansando y creo que a lo sumo termino un nivel y digo basta, no es para mí.
Y vamos a seguir con el Sega, que fue una de las consolas que más disfruté, y es un juego que entiendo que a muchos les gusta, que suele recibir críticas positivas, y se trata del Castle of Illusion de Mickey Mouse, el juego de Disney. Yo sinceramente me crié con un juego de Mickey como es el World of Illusion, y por esto podría decir, bueno, a ver, si lo asocio, me tiene que gustar también este juego de Mickey. Pero lo que me pasa es que la verdad que no me resulta atractivo. Cuando veo cómo está diseñado el personaje, cómo están armados los niveles, más que nada desde el apartado gráfico, lo siento como que no está al nivel del World of Illusion. Incluso, por más que el World of Illusion sea un juego corto, la verdad que me parece que tiene mucho encanto. Y en cambio en Castle of Illusion no lo veo este encanto. El hecho de tener que ir recolectando manzanas también para poder tirarlas, o de tener que saltar arriba de los enemigos, que no sé, Mickey se tira de una manera extraña, a mí la verdad que no me atrae. Miren que lo intento jugar a este juego, pero no logro hacerlo, no puedo, y no sé si algún día lo terminaré. Y ahora voy a ir a un juego de computadora que va a ser el Counter-Strike, juego que se volvió muy popular en los cibercafés y para jugar en red, para jugar en línea. Cosa que tengo que empezar diciendo, en un principio yo podría decir que ese tipo de juegos me gustaba. ¿Por qué? Porque si bien al día de hoy los shooters como que me dejaron de gustar, creo más que nada por lo que fue la época del Counter, hasta ese momento había llegado disfrutando de muchísimos títulos. Por ejemplo, de Doom, de Duke Nukem, de Quake, incluso alguno que otro que me acuerdo que había para Sega de este estilo. Pero lo que pasó con Counter es que sentí que a todo el mundo lo único que le importaba, y que está bien, lo respeto, era jugar el modo competitivo, el modo online en el ciber. Y a nadie le preocupó interesarse demasiado si el juego tenía un modo historia, un modo campaña para un solo jugador, o lo más básico de todo, saber que en realidad era una modificación del Half-Life para poder jugar online. Nada de eso, lo único que importaba era descargarse ese juego para tener una conexión a internet y jugar contra otros, o jugar contra bots para poder practicar para el día que te tengas que enfrentar en un ciber a otra persona. A ver, yo no estoy en contra del modo multijugador. Es más, disfruté muchísimo del Age of Empires, que sí, empiezo aclarando, la diferencia fue que me gustaba más el modo campaña, y cuando tenía que ir a jugar contra otro también lo disfrutaba, pero no sé, siento que con el tema del Counter, al menos mi experiencia fue que todos querían jugar de un modo demasiado competitivo, y que era todo ganar o ganar, no importaba disfrutar del juego, y esto en cierto modo me molestó porque yo quería disfrutar del juego, y no me importaba si perdía, perdía, y ya está. Así que por eso el Counter nunca me atrajo demasiado, e hizo que a posteriori todos los juegos que vayan saliendo de shooter ya los haya mirado medio de reojo y que diga, no sé si es para mí. Y finalmente este es un caso bastante más moderno y bastante más contradictorio. A ver, después de decir que el Counter no me gusta, ya es difícil decir esto, pero tuve serios problemas con Mario Odyssey, el de la Nintendo Switch. ¿Cuál es mi historial con Mario? Yo voy a jugar al Mario 1, voy a jugar al Super Mario 3, que la verdad de chico no lo terminé, y capaz que lo termine en vivo en mi canal secundario en las próximas semanas. Después lo que va a pasar es que cuando salió Mario 64 lo voy a jugar en emulador, porque yo no tenía la Nintendo 64 y en ese momento lo podía jugar, pero ¿se acuerdan cuando los emuladores todavía no eran demasiado buenos? Y por ejemplo lo veías a Mario que no tenía ojos, que no estaban del todo bien las texturas. Bueno, la verdad que traté de disfrutar el juego lo más que pude, pero lo terminé dejando. No pude jugar a Mario 64 como correspondía. Como no tuve la GameCube, no voy a jugar al Mario Sunshine, lo voy a jugar recién bastante más de grande. Y cuando pasamos al tema de la Wii, la tuve un tiempo, lo que me permitió disfrutar un poco del Mario Galaxy, pero nunca terminarlo, y pasé directamente al Mario Odyssey. Pero antes de llegar a ese punto, quiero mencionar que un juego que me salté fue el Super Mario World para la Super Nintendo, que cuando yo voy a jugar a la Super Nintendo va a ser en emulador, y en una época que me enganché con esa consola principalmente por los juegos de RPG, así que Super Mario World nunca lo terminé, nunca lo disfruté como correspondía. Es más, jugué más hacks de ese juego que al juego en sí, al juego original, pero el que sí disfruté mucho fue el Super Mario RPG. Lo mismo me va a pasar posteriormente, que disfruté de los Paper Mario, pero todo lo que sería la saga en 3D la dejé un poco de lado. ¿Qué es lo que va a pasar? Al día de hoy yo tengo todos esos juegos para jugarlo, pero me puse a jugar primero al Mario Odyssey,
Y lo que me va a pasar con Mario Odyssey es que fue mi segundo juego de la consola. El primero fue Pokémon Espada, que la verdad fue una decepción tremenda, creo que de las peores inversiones que realicé. Y después voy a tener este juego, voy a verlo y a nivel gráfico me va a encantar, principalmente porque lo primero que pensé fue, es increíble cómo esta consola, que no tiene la misma potencia que por ejemplo una PlayStation 4, logró hacer que al menos en la pantalla chica de la consola portátil se vea hermoso. Me entró por los ojos y el juego me enamoró. Tenía muchísimas ganas de disfrutarlo. Eso me hizo que primero juegue ese juego y después diga, voy a jugar a todos los otros. Es más, me compré la colección que creo que se llama la All Star, que salió para la Nintendo Switch, que tiene Mario 64, tiene Mario Sunshine y tiene el Mario Galaxy, porque quiero jugarlos todos. Pero cuando me voy a poner a jugar este juego, lo voy a disfrutar a nivel gráfico, me voy a ir adaptando de a poco a las mecánicas de un Mario en 3D, y al principio estaba todo bien. Cuando empecé a pasar un nivel, 2 niveles, 3 niveles, me voy a dar cuenta que cuando se me fue la emoción del tema gráfico, no estaba disfrutando el juego. O sea, llegó un momento que digo, la verdad que lo estoy jugando, pero no sé si me atrae tanto, preferiría jugar a otra cosa. Y lo terminé dejando. Después de más o menos un año voy a retomar el juego, voy a seguir pasando niveles, voy a seguir intentando, iba dejando, volví a agarrarlo, lo dejaba, lo volví a agarrar, hasta que llegó un momento en donde me encontraba en el castillo de Bowser, que creo que debe ser el último nivel, o si no era el último me faltaba bastante poco para terminarlo. Y la verdad que ya se me estaba haciendo algo bastante pesado, no podía avanzar más, al punto de que yo psicológicamente estaba pensando, ¿por qué tengo que terminar un juego si no me atrae, si no lo estoy disfrutando? Solamente lo tengo que terminar porque a otros les gusta, porque todos consideran que es un buen juego. Y nunca lo terminé. Al día de hoy creo que habrán pasado por lo menos, mínimo, 2 años desde que jugué por última vez a Mario Odyssey, y es un juego que en algún momento creo que lo quiero terminar, porque digo, falta tan poco, ¿por qué no lo termino? Pero no me atrae, me pongo a jugar a otras cosas y no logro terminarlo. Siento que el juego sí está muy lindo a nivel gráfico, pero hay una cuestión personal de que nunca terminó de atraparme, y eso hizo que me ponga en dudas si quiero jugar a todos los Mario anteriores, que la verdad, cuando jugué a Mario 64 me quedé con una buena experiencia, cuando jugué a Mario Galaxy me quedé con una buena experiencia, y lo que no entiendo es, si disfruté de esos juegos, ¿por qué no disfruté tanto del Mario Odyssey, que podríamos decir la jugabilidad es muy similar? Así que bueno, este fue el último juego, creo que puede ser hasta el más polémico porque creo que todos son buenos juegos los que nombré, pero este último por ahí es un caso más reciente y que tuvo buenas referencias. Díganme ustedes qué es lo que piensan, cuáles de estos juegos que nombré consideran que estoy completamente equivocado, que tengo que darle una segunda oportunidad o que tengo que jugarlo igual aunque no me guste. Cosa que sería equivocado, ¿no? Porque hay tantos videojuegos que uno tiene que jugar a lo que realmente le gusta. Díganme también qué casos se les viene a la mente que le haya pasado a ustedes de juegos que son muy populares, que son buenos, o que en primera instancia ustedes dijeron me tiene que gustar, pero después no lo terminaron disfrutando. No tengo mucho más para agregar, pero sí voy a repetir lo que dije al principio. Si siguen el canal y no se habían suscrito hasta este momento, o si es la primera vez que ven un video y les gustó el contenido, no se olviden de suscribirse, así podemos llegar a los 20.000. Nos vemos la próxima.